Bien, vamos a dar inicio a la segunda charla del día. Gracias por estar acá nuevamente en el marco de la Semana del Carpintero. Celebremos juntos la Semana del Carpintero junto a la Unidad Técnica Cajamarca del Sitio en Madera y del Mueble. Bueno, hoy tenemos una charla muy interesante. Hoy vamos a aprender sobre cómo minimizar los accidentes en el manejo de la madera, ¿no? Este es un tema muy clave para garantizar un ambiente de trabajo seguro y eficiente. Conoceremos las mejores prácticas, las recomendaciones para prevenir riesgos y proteger a todos nuestros colaboradores, ¿no? Asegurando un entorno laboral más seguro. Para ello tenemos dos ponentes muy capacitadas en el tema. Voy a dar lectura a la primera ponente de esta tarde, que va a desarrollar la primera mitad de esta charla. Ella es la magíster Rosario del Pilar Alba Martos, es ingeniera forestal con más de 20 años de experiencia en los sectores tanto privado como sector público, egresada de la Universidad Nacional de Cajamarca y con una maestría en desarrollo y medio ambiente. Su carrera incluye trabajo en el ADEFOR, comunidades campesinas, en el INIA, con experiencia en investigación y procesos productivos desde la selección de árboles hasta la transformación de la madera. En el sector público se desempeñó en el CERFOR, antes era INRENA, ¿no? Ahora es CERFOR, como administradora técnica forestal, participando en la implementación de políticas públicas y el desarrollo de los reglamentos de la ley forestal. También trabajó en agrorural como especialista territorial, promoviendo el fortalecimiento de las cadenas productivas en la región norte de Cajamarca. Actualmente es docente en la Universidad Nacional de Cajamarca. Bien, le voy a dar el pase y pues voy a también a compartir las diapositivas en estos momentos, dándole ya el pase a Rosario del Pilar Alba Martos. En un momento denme un segundo, voy a compartir las diapositivas, pero puede ir ya también ella misma, Rosario del Pilar. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Joel. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar presentes y, bueno, celebrar con todos los colegas, técnicos, profesionales y todos los que se dedican al trabajo con la madera, todos los que estamos involucrados en el sector forestal, un sector muy importante, muy productivo, sin embargo, poco difundido, creo. Entonces, a todos los que estamos involucrados aquí, nos compete difundir y sobre todo darle la importancia que este sector tiene, ¿no? Abordando desde el inicio de una plantación, desde la selección de semilla hasta la transformación primaria, que es en el aserradero, transformación secundaria a nivel de carpintería y también la transformación, ¿por qué no la transformación química? En este caso estaríamos hablando de la obtención de aceites, esencias y también hasta papel y otros derivados de los productos del bosque. Muchas gracias. Bueno, en esta tarde vamos a iniciar la presentación hablando de un tema muy importante que se ha difundido o se toca poco, creo, en algunos sectores productivos. Es la importancia de la implementación de sistemas de seguridad y salud ocupacional para el sector forestal y de madera. Cuando nosotros hablamos de seguridad, de implementación de esta normativa, de esta política dentro de un proceso productivo, la memoria nos lleva a la revolución industrial, más o menos en cuando, no sé si podemos ir avanzando, Joel, por favor, a la primera diapositiva. Eso es. El sistema de seguridad y salud ocupacional. Cuando nosotros hablamos del sistema de seguridad, nosotros hablamos sobre todo de la época o nos remontaríamos como manera de antecedentes a la revolución industrial, que esta ocurrió, bueno, a inicio de la edad contemporánea, más o menos entre los siglos XVIII y XIX. Entonces, se podría decir que la historia de la seguridad industrial, como se llama esta rama, esta ciencia que se encarga específicamente de los cuidados, de prevenir los accidentes, de prevenir las enfermedades laborales dentro de un proceso productivo de una industria, es un tema reciente.
Y en realidad el tema de la seguridad industrial se remonta a la antigüedad, desde el sistema de trabajo que imperaba por medio de la esclavitud, ¿no? En este caso, nosotros podemos ver que en este sistema de trabajo y en este ambiente no se consideraba importante la salud del esclavo, por decirlo, por lo que se desconocían algunas prácticas seguras y los trabajos que realizaban pues eran muy forzados sin tener ninguna consideración para la salud o el cuerpo humano. Sin embargo, posteriormente ya algunos estudiosos, filósofos, como por ejemplo Hipócrates, Aristóteles, Galeno, hicieron estudios respecto a enfermedades de los mineros y también enfermedades respiratorias. No obstante, fue hacia finales de la Edad Media que se dio inicio al estudio de las enfermedades que propiamente se obtenían ya por el trabajo, por los trabajos mal realizados. Y luego pues se va desarrollando la evolución de la seguridad industrial hasta nuestros días, hasta lo que se ha implementado ya en algunas empresas. Y en realidad en nuestra región, sobre todo, el tema de la seguridad, de acuerdo a mi experiencia profesional y de acuerdo a que estaba revisando unos documentos y trabajos, el tema de la seguridad se viene implementando más con el desarrollo de la industria minera, en donde ya es un tema exigible. Es así que en el Perú, si vamos avanzando por favor a la siguiente, en el Perú se establece una ley, la ley 29783, es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Esta ley se viene trabajando desde más o menos 1995, pero todavía entró en vigencia en el Perú el 18 de febrero del 2012, que fue promulgada el 20, ¿por qué fue promulgada? Es decir, publicada el 20 de agosto del 2011. Y posteriormente ya se elabora el reglamento en el año, mucho después, en el año 2014, cuando ya hay un documento en donde se norma y se establecen los principios, los procedimientos, se pone obligatoriedad para el cumplimiento de esta ley con la finalidad de resguardar la seguridad de los trabajadores. Avanzamos, por favor. ¿Cuáles son los objetivos de esta ley? La ley número 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, tiene como objetivos promover una cultura de prevención de riesgos laborales, establecer normas mínimas para prevenir riesgos, proteger a los trabajadores de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. Avanzamos, por favor. Bueno, esta ley comprende como toda ley, de varios artículos, varios incisos, los cuales están desglosados en el reglamento una vez que han sido analizados, pero cuenta con 11 principios, con 9 principios, perdón. Todos estos reglamentos, toda la normativa se engloba en 9 principios. El primero es el principio de prevención, que ya vamos a ir viendo de qué se trata, a qué se refiere la prevención. Luego tenemos el principio de responsabilidad, el principio de cooperación, el principio de información y capacitación, el principio de gestión integral, el principio de atención integral de la salud, el principio de consulta y participación. Tenemos también el principio de la primacía de la realidad y finalmente tenemos el principio de protección. Avanzamos. ¿Qué nos dice el primer principio? El principio de prevención. ¿De quién es responsabilidad la prevención? Dentro de una organización, de una fábrica, de un taller, de un aserradero, de una empresa que trabaja con algunos equipos, maquinaria y que además tenemos personal, siempre va a haber, si no es una persona que es la responsable del gerente, va a haber una mesa directiva que van a ser los responsables de implementar esta normativa y lo que dice la normativa dentro del proceso productivo. ¿Qué nos dice el principio de prevención?
Este principio nos dice que el empleador garantiza o debe garantizar en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud, el bienestar de los trabajadores y de aquellos que no son los trabajadores o que por algún motivo están dentro de la empresa, no teniendo vínculo laboral, por ejemplo. Prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Y eso es muy común, por ejemplo, en un aserradero muchas veces nos vamos o vienen terceras personas a solicitar un servicio. Entonces, desde el momento que una persona, que sea trabajador o no, ingresa a nuestro centro de producción, es responsabilidad del empleador garantizar que estas personas y todos los que estamos dentro tengamos las medidas preventivas necesarias. El principio de responsabilidad de la ley, ¿qué nos dice? También nos dice que el empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o como consecuencia de él, ¿no? Conforme a las normas vigentes. Entonces, ¿qué quiere decir en este principio de responsabilidad? Que todo lo que suceda dentro de este ambiente laboral, dentro de esta infraestructura, ya sea del aserradero, del taller, de la carpintería, o si es en el campo, dentro de nuestra área de trabajo, si es que el empleador o el responsable no toma las medidas preventivas y suceda un evento no deseado, como sea un accidente, ya sea por contacto con las herramientas o porque no se aseguró bien o porque no se posesionó, esa responsabilidad, toda la responsabilidad recae sobre el responsable. Y bueno, esta no solamente es una responsabilidad legal, sino que también hay instituciones del Estado. Una de ellas es UNAFIL, por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, quien tiene una tabla de acuerdo a las unidades impositivas tributarias que se va actualizando y de acuerdo a los accidentes, a los incidentes, a los riesgos que se haya presentado, pues es pasible de aplicar una multa o una sanción, ¿no? Al responsable de la operación, por decir de alguna manera. Luego, el principio de cooperación. ¿Qué nos dice este principio de la ley? Dice que el Estado, los empleadores y los trabajadores, así como sus organizaciones sindicales, establecen mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, que la responsabilidad es de todos los involucrados en el sector, no solamente del empleador. Si bien es cierto, el empleador en algún momento tiene que tomar la iniciativa o tiene que liderar este proceso de prevención, responsabilidad, tiene que ser un trabajo de equipo, un trabajo conjunto. Avancemos, por favor. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos el principio de información y capacitación. El empleador garantiza en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protegen la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. Es decir, que el empleador, que es el responsable de este proceso productivo, tiene la responsabilidad o la obligación de capacitar a los trabajadores a quienes van a desempeñar ciertas tareas y, bueno, brindarles un proceso de adiestramiento o de capacitación previa para la realización de estos trabajos. Luego viene el principio de gestión integral. Esto implica que todo empleador promueve e integra la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si bien es cierto, dentro de las instituciones, de las empresas, existe un equipo, porque la seguridad es responsabilidad de todos, pero se conforma un equipo para poder identificar ciertas tareas, ciertas responsabilidades y riesgos. No solamente es responsabilidad del director, del jefe o del administrador, del gerente, sino de todo empleador, y es la persona que va a promover este trabajo en equipo. Luego, el principio de atención integral de salud. En caso de que algún trabajador sufra algún accidente,
o bueno, o alguna enfermedad ocupacional como consecuencia de un trabajo mal realizado de repente, tiene derecho a las prestaciones de salud. Todo esto está establecido en la ley. El principio de consulta y participación se refiere a que el Estado promueve mecanismos de consulta de las organizaciones de los empleadores y trabajos más representativos y trabajadores más representativos. Avanzamos, por favor. El principio de primacía de la realidad. De existir alguna discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las autoridades optan por constatar en la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de toda institución, de acuerdo a la normativa, se elaboran algunos documentos de gestión, que vamos a ver en unas diapositivas adelante, tales como el reglamento interno de seguridad, la identificación de peligros, dependiendo del sector donde se desempeñen y dependiendo también de los riesgos identificados. En algunos sectores, por ejemplo, se exige elaborar un mapa de riesgos. De acuerdo a los trabajos que se realizan, se exige también elaborar un documento de gestión que se llama respuestas a emergencia, para tener los procedimientos, los protocolos de cómo se va a actuar en ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, si hay trabajos en el campo en donde se encuentren conflictos sociales, los responsables de ese trabajo tienen que estar preparados en caso de que ocurra algún evento no deseado, sufran algún ataque, tienen que tener algunos documentos que se adecúen a la realidad. Para eso existe, como mencionamos antes, la Superintendencia Nacional de Fiscalización, que cada cierto periodo se acercará a solicitar estos documentos. En caso de encontrar inconsistencias, porque sucede en algunos lugares o en algunos momentos se ha observado que algunas empresas, algunas entidades no elaboran sus documentos, sino que se prestan de otra institución, de otra empresa, y traen documentos que no se adecúan a la realidad, no se adecúan al trabajo que se realiza. Entonces, de detectarse estas falencias o estas inconsistencias en los documentos, pues también son pasibles de alguna multa o alguna sanción. Y luego tenemos el principio de protección, que establece que todos los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que garanticen un estado de vida saludable, física, mental y socialmente en forma continua. Dependiendo del tipo de trabajo, en algunas instituciones, por ejemplo, se ha visto que cuando es un trabajo muy rutinario, un trabajo muy estresante, las instituciones o el equipo de seguridad hace paradas de 5 minutos, en donde los trabajadores hacen alguna dan vueltas, salen, toman aire, se relajan y luego continúan con el trabajo. Esto es con la finalidad de proteger la salud mental de los trabajadores, para proteger sobre todo del estrés, que es una enfermedad que está muy, muy acentuada en estos tiempos. Avanzamos, por favor. Luego, de acuerdo a la ley que estábamos mencionando, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene el reglamento que ha sido aprobado por Decreto Supremo 005 en el año 2012, que posteriormente a este reglamento, claro, hubieron algunos otros documentos legales que fueron complementando esta ley, que han ido modificando algunos artículos o implementando algunas medidas que no se consideraron en ese momento. Posteriormente, bueno, se emitió también un decreto supremo, por ejemplo, el número 006 en el año 2014, luego el decreto supremo 001 en el año 2021, perdón, que modifican algunos artículos de acuerdo a cómo se van desarrollando los trabajos. Pero en este decreto supremo, en el decreto supremo 005, que se publica el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el artículo 25, nos proporciona un instrumento en el que se consiguen disminuir los accidentes laborales, brindando algunas condiciones mínimas. Para tomar en cuenta estas condiciones que publica este reglamento, se ha tenido en cuenta el tipo de empresa, es decir, a qué rubro se
se dedica, si es una empresa pequeña, si es una pyme, si es una microempresa, si es una empresa más grande, en donde también se muestra el nivel de exposición a ciertos peligros y ciertos riesgos de acuerdo al sector, la cantidad de trabajadores expuestos, y en este artículo se establecen algunos documentos de gestión o algunas modalidades para proteger a los trabajadores, como por ejemplo en las empresas que tienen menos de 20 trabajadores, no es necesario tener el comité de seguridad, sino simplemente se cuenta con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. En algunos sectores, este supervisor es el prevencionista o el supervisor de prevención de pérdidas, ¿no? Refiriéndose a prevenir pérdidas de vidas humanas o prevenir pérdidas de alguna otra índole. Si la empresa tiene más de 20 trabajadores, ya se conforma un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Sí, y bueno, si la empresa tiene más de 20 trabajadores, también se conforma con un subcomité. Normalmente en todo tipo de instituciones, yo recuerdo cuando trabajamos en el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, en la ATF, si bien es cierto, es una entidad del Estado a nivel nacional, que bueno, el número de trabajadores es muy superior a 20, se tenía todo un comité de seguridad que estaba conformado por trabajadores de diferentes áreas, y este comité era el encargado de visitar cada dependencia, entregar el reglamento interno de trabajo, el reglamento de seguridad, ver la prevención, identificar riesgos, identificar peligros, capacitar a las personas que trabajamos ahí para estar nosotros alertas a algunos sucesos que pudieran suceder, como por ejemplo inundaciones, como incendios por malas conexiones o algunos muebles mal ubicados, etcétera. El orden y la limpieza, sobre todo también dentro de una institución, dentro de una oficina, es muy importante para prevenir los riesgos laborales. Avanzamos, por favor. Los documentos de gestión que toda institución o toda empresa debería contar como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se inicia con los registros. Debe tener en toda institución, debería llevar un libro, aparte del libro de actas, un registro en donde se vayan anotando los sucesos que pueden haber ocurrido, las medidas que se tomaron para prevenir. Se debe tener también un libro de actas. En este libro se asentarán las actas o se considerarán las reuniones de seguridad que se hacen, las reuniones con las visitas, las capacitaciones, los acuerdos que se tomen, porque muchas veces como trabajadores reportamos algunos peligros que nosotros podemos detectar, como cables sueltos, como, no sé, algunas escaleras, algunos escritorios que estén malogrados, que puedan ocasionarnos algún accidente por ahí. De repente el escritorio tiene algunos clavitos que están saliendo, o si es en el aserradero, en la carpintería, alguna máquina que no esté funcionando adecuadamente. No sé, de repente alguna hoja de sierra que no esté cortando bien, o que esté floja. Entonces reportamos nosotros en alguna reunión al responsable, el responsable dice, bueno, ya lo voy a arreglar, pero nunca lo arregla, pero nosotros ya reportamos eso y eso se registra en el libro de actas. Luego, toda institución debe tener una política y objetivos en materia de sistemas de seguridad en el trabajo. Todo eso tiene que ser elaborado en función a reuniones y a varios trabajadores y a un equipo multidisciplinario. Tenemos también el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el RIST, que es un conjunto de normas en las que se establecen las responsabilidades y funciones de los trabajadores, no de los contratistas, de los visitantes, de los proveedores. Todo esto en materia de seguridad y salud laboral, ¿no? Por ejemplo, ahí puede
puede establecerse en esta política el uso de cierta indumentaria, los lugares por donde tenemos que circular. A ver, ¿qué más se podría colocar? De repente la colocación de letreros, si hay algunas llaves de seguridad de energía, de repente poner algunos carteles, todo eso va a ir en el reglamento interno de seguridad y salud, en el RIS. Luego tenemos el IPER, que son las siglas de la identificación de peligros y evaluación de riesgos, y así como los controles que se tendría que tomar para nosotros evitar los accidentes. Simplemente con este mapa, con estos documentos, nosotros estamos identificando los riesgos. ¿Qué son los riesgos? Es lo que podría ocasionar un accidente, es a lo que nosotros estamos expuestos. Luego se elabora un mapa de riesgos para ver cuáles son, que es un cuadrito más elaborado, más simple. Luego que tenemos estos documentos, viene la planificación de actividades preventivas, qué es lo que vamos a hacer en cada riesgo que se ha identificado, y una vez que se planifican las actividades, viene el programa anual. Empezamos a colocar fechas, cómo y cuándo es que vamos a hacer las actividades en base a los riesgos que se han identificado. Estos serían los documentos de gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Avanzamos, por favor. Estos son algunos ejemplos de, bueno, aquí tenemos un libro de actas, tenemos un reglamento interno de trabajo. En cuanto a seguridad y salud, tenemos también un cartel en donde se identifican el EPP o el equipo de protección personal obligatorio para ciertos trabajos, cómo circular por algunas áreas, los riesgos, tenemos riesgos de resbalarnos, tenemos también prohibiciones, el paso a toda persona ajena a la obra, porque a veces dentro, por ejemplo, sobre todo en los aserraderos donde hay maquinaria, es muy importante que circulen solamente las personas que conocen los riesgos y no muchas personas para evitar esto. Tenemos también el equipo de protección personal adecuado que se debería utilizar. Y en el cuadro que se ve con colores verde, rojo, es una matriz de riesgos. Esto es la identificación de los riesgos y los controles, ¿no? De acuerdo, yendo del color verde que no hay riesgo, el color amarillo que podría haber un riesgo, y el color rojo que el riesgo o peligro es más fuerte de acuerdo a estas variables. Todo este trabajo lo hacen los especialistas, puede ser un ingeniero industrial, puede ser un ingeniero que conozca de temas de seguridad, y se hace con apoyo de las personas que trabajan. Avanzamos, por favor. Lo que se debe registrar o lo que se debe tener en cuenta en los registros obligatorios, se debería considerar, por ejemplo, los registros de las enfermedades ocupacionales. Si la empresa ya tiene algunos años, de hace 20 años, cómo es que van funcionando. Los registros de accidentes de trabajo e incidentes, los peligros desde hace 10 años o 10 años posteriores al suceso, para que esto no se repita. Otros registros de hace 5 años posteriores al suceso que se tendrían que tener en cuenta, es decir, los hechos más resaltantes que han ocurrido ahí y que se deberían tener en cuenta para tomar algunas medidas, implementar medidas de seguridad si es que no están en nuestros documentos de gestión, como en el reglamento, en el RIS o en el IPER, si es que no están ahí, poder nosotros implementarlos. Y a continuación el recuadrito, ustedes pueden ver cuál es el contenido mínimo obligatorio que deberían tener los registros de seguridad. Accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes, peligros, qué es lo que ha sucedido para cada tarea, ir identificando por sectores o por áreas, ¿no? Los exámenes médicos ocupacionales, las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, cada cuánto se hacen, con qué frecuencia, qué es lo que se tomó en cuenta, qué recomendaciones se hicieron, todas esas cosas, irlas implementando con la finalidad de reducir los accidentes. Avanzamos, por favor. Bueno, muchas gracias. Hasta ahí ha sido mi participación.
Le pase ahora a la ingeniera Carlita Montero, que va a continuar con la segunda parte de esta presentación. Gracias, ingeniera Rosario del Pilar, por exponernos la primera parte de esta charla. Enseguida voy a presentar a la ingeniera Carla Gisela Montero León. Voy a leer un poco lo que es su hoja de vida para que, bueno, continúe con esta interesante exposición. Carla Gisela Montero León, ingeniera forestal con más de 20 años de experiencia, egresada de la Universidad Nacional de Cajamarca y con una maestría en cambio climático y especialización en relaciones comunitarias y gestión de conflictos socioambientales. Ha trabajado en el sector privado con empresas de comunidades campesinas en revegetación y establecimiento de plantaciones, y también ha trabajado en ADEFOR, desarrollando destrezas en investigación y el proceso productivo de la madera. Cuenta con experiencias en cultivos in vitro, sistemas agroforestales, silvopastoriles y revegetación con pastos naturales e introducidos. Además, se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Cajamarca desde el año 2009. Entonces, le doy el pase a la ingeniera Carla Gisela Montero para que continúe con la exposición. Adelante, ingeniera. Muy bien, muchas gracias, Joel. Espero que se me escuche bien. Buenas tardes con todos. Agradezco la invitación de CITE Madera Cajamarca a esta charla muy importante y a todos los que están presentes, a los que pertenecen a las MIPES del sector forestal. Bien, vamos a hablar un poco acerca de los riesgos laborales asociados, pues, a las actividades de la industria de la madera, ¿no? De acuerdo en el sistema de accidentes de trabajo, en el mes de diciembre del año 2024, bueno, se han registrado en la región Lima algo de 2.975 notificaciones de accidentes de trabajo, ¿no? Lo que representa pues un 83,4%. En segundo lugar, lo encontramos a la región de Callao, en el segundo lugar a la región Arequipa, y en la región Ancash también se han registrado algo de 47 accidentes. Bien, en cuanto a los riesgos, nosotros para hablar de riesgos en temas de carpintería, tenemos que referirnos que el riesgo, ya como lo dijo la ingeniera Rosario, se refiere a la posibilidad de que ocurra un accidente o daño debido pues al uso de herramientas, debido al uso de maquinarias o materiales, ¿no? Y se evalúa considerando factores como riesgos mecánicos, que pueden ser cortes, que pueden ser atrapamientos o amputaciones por sierras, cepillos, taladros, fresadoras, que es lo que generalmente encontramos, ¿no? En la experiencia que nosotros tenemos como ingenieros forestales y que hemos visitado aserraderos, carpinterías, eventualmente pues encontramos a diferentes tipos de trabajadores con amputaciones de los dedos, ¿no? También dentro de los riesgos se consideran los riesgos ergonómicos, ¿no? Que son las lesiones, que son las posturas inadecuadas o levantamientos que se hace de cargas pesadas o movimientos repetitivos, riesgos eléctricos, ¿no? Contactos de repente con algunos cables defectuosos, o a veces cuando también se sobrecargan estos equipos electrónicos, riesgos químicos a los cuales la mayoría de acá a veces también están expuestos por la inhalación de vapores tóxicos de los barnices, de los pegamentos, de los solventes, y riesgos de incendio o explosión, que puede ser por acumulación pues del polvo, de madera o almacenamientos inadecuados, ¿no? En estos productos inflamables. Entonces, dentro de estos riesgos laborales vamos a empezar hablando, porque a nosotros nos concierne hablar un poco desde la primera transformación, desde dónde sale la madera hasta pues la etapa final, ¿no? De ustedes, que es el tema de carpintería. Entonces tenemos una actividad que es el tumbado de los árboles, donde aquí pues se manifiestan riesgos como la exposición al ruido por las motosierras o puede ser por otro tipo de maquinaria, presencia de partículas, como puede ser astillas, puede ser el avirut, el polvo de la madera. Otro riesgo que se presenta cuando nosotros hacemos este tipo de tumbado de este árbol es el aplastamiento por caída de ellos, ¿no? Que es un riesgo grave asociado a la caída inesperada de estos árboles.
el sobreesfuerzo físico, como les dije hace un momento, por las posturas incómodas, por el esfuerzo físico repetitivo que pueden causar estas lesiones musculoesqueléticas. Y también tenemos lo que son los cortes de las extremidades, ¿no? El riesgo por las amputaciones, por el uso de herramientas afiladas, los golpes y choques también contra algunos objetos, ¿no? La posibilidad de golpes o contusiones de contacto con algún objeto que puede estar al nuestro alrededor. Y también nos puede dar dermatitis, ¿no? Cuando estamos en el campo, algunas personas hacemos reacciones alérgicas a la piel por contacto, puede ser por algún animal, por alguna planta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los requisitos, digamos, para evitar este tipo de riesgo cuando nosotros hacemos este tumbado de árboles? Como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, es fundamental utilizar pues el equipo de protección personal que es obligatorio, ¿no? Utilizar un casco profesional, auditiva visual, con protección para la cabeza, para los oídos, pantalones pues que sean resistentes a los cortes, los guantes de cuero, que nos va a servir de protección para las manos, las botas de punta de acero reforzada, que nos va a servir para, o que sean resistentes a los cortes, y también, ¿no? Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en campo haciendo esta actividad, es muy importante tener este tipo de botas con punta de acero reforzada y con protección contra cerrado, porque nos pueden, evitar estos cortes, como les digo, con este tipo de herramientas, y dos, también de alguna descarga eléctrica que se pueda ver, ¿no? Dentro del área de trabajo. Y los lentes, que son muy importantes para la protección de la vista. Avanzamos, Joel, por favor. Otra actividad que nosotros hacemos es la poda en los labores civilculturales, ¿no? Ustedes pueden apreciar ahí cuáles son los riesgos que nosotros encontramos cuando hacemos esa actividad. Vemos que hay caídas a distinto nivel, ¿no? Desde las alturas, cuando estamos en las copas de los árboles. Algunas personas pues sufren de vértigo o tienen golpes de calor, ¿no? Por las condiciones de repente climáticas o adversas. Los riesgos ergonómicos a los que nosotros estamos también expuestos, ¿no? A las posturas incorrectas y esfuerzos físicos. Me imagino que la mayoría ya ha escuchado hablar de este término de la ergonomía, ¿no? Que es una disciplina, pues, que se encarga de adaptar el trabajo, de que se encarga de adaptar las herramientas, el entorno laboral a las capacidades y, pues, a las limitaciones de los trabajadores, ¿no? Y su objetivo principal que tiene la ergonomía es de prevenir las lesiones y enfermedades profesionales y mejorar pues la eficiencia y el bienestar de los trabajadores. Es una disciplina que no solamente está dentro, digamos, de nuestra rama del sector forestal, sino que ahora se aplica en todas las ciencias, ya está en la medicina, lo encontramos en la sociología, en derecho, en todas las ciencias, ahora se aplica lo que es tema de ergonomía. Luego tenemos otro riesgo que se da acá en la actividad de las podas, son las picaduras o también mordeduras por animales, ¿no? Por el contacto con la fauna, algunas partículas de madera o ramas también. Vemos también el cansancio, la fatiga física por los sobreesfuerzos que se hace, y los riesgos también que nos estamos expuestos al estrés térmico, ¿no? A temperaturas extremas, como pueden ser las tormentas eléctricas, las lluvias, ¿no? Entonces, también ahí es muy importante el equipo de protección personal también para realizar este tipo de trabajo, los cascos, las gafas de seguridad, la protección facial para la cara, las orejeras, que es muy importante para la protección auditiva, el chaleco, que tiene que ser de alta visibilidad para ser visto pues con facilidad, ¿no? Cuando estamos dentro del campo, una protección también para las piernas, que esto sí es obligatorio cuando se utiliza la motosierra. Generalmente vemos que no hay gente que los trabajadores a veces, por más que se le dice que tienen que utilizar este tipo de protección, bueno, hacen caso omiso, ¿no? Y a veces pues ha sucedido que ha habido una serie de accidentes, ¿no?
Entonces, es muy importante utilizar este tipo de protección y es obligatorio siempre cuando nosotros estamos trabajando, sobre todo con esta herramienta que es la motosierra, ¿no? Sabemos que en carpintería, por ejemplo, en México, cuando un carpintero se inscribe a un seguro social, se los califica con un riesgo de trabajo muy alto, ¿no? Entre otros trabajos, obviamente, pero este está calificado como un riesgo de potencial muy alto. Entonces, es necesario utilizar, pues, este tipo de EPP, ¿no? Además, tener guantes de protección también para las manos, muchos también no lo hacen, un silbato es básico para una comunicación en caso de emergencia, el arnés para asegurar pues al trabajador en caso de que pueda ocurrir una caída, una escalera cuando sea necesario, ¿no? Para acceder a las alturas, utilizar herramientas adecuadas, pues que estén en buen estado, que estén apropiadas para realizar estas labores y tener un sistema de protección contra caídas desde las alturas, ¿no? Entonces, estas labores de poda y silvicultura, pues, nos muestran los riesgos y los equipos de protección que sean, pues, necesarios para que los accidentes se puedan, de cierta manera, minimizar, ¿no? Avanzamos, Joel. Otra actividad ya cuando llegamos a lo que es el trozado de los árboles. Acá, como ustedes pueden ver, el riesgo está asociado a los aplastamientos por rodamientos de las trozas, ¿no? Puede ser aplastados por estos troncos cuando están en movimiento, los cortes por herramientas afiladas que uno utiliza ahí, lesiones por posturas inadecuadas, estas lesiones son musculoesqueléticas por malas posturas que a veces adoptamos dentro del campo, en realidad no le tomamos la debida importancia y a veces pues trabajamos, puedo decirlo así, a lo chabacano, ¿no? Disculpando la expresión, pero eso se da siempre cuando nosotros salimos al campo, ¿no? Visualizamos generalmente que cada trabajador pues realiza sus trabajos como le venga en gana, ¿no? Y hay lesiones en la vista también por astilladuras, hay daños oculares pues por astillas de la madera. Entonces, siempre se recomienda en todas las labores que se está realizando, se recomienda pues el tipo de EPP que sea pues adecuado. Avanzamos. Acá tenemos las principales actividades en aserraderos y los riesgos laborales asociados, ¿no? Cuando ya nuestra madera pues llega a los aserraderos, llega a las carpinterías, entonces se habla acá ya de un trabajo de despunte y en esta se refiere pues a la fase inicial del proceso de aserrado, ¿no? Donde se va a preparar acá la madera para los cortes. Entonces, ¿qué riesgos están o se asocian con en esta actividad en los aserraderos, ¿no? Tenemos que cuidarnos mucho de las proyecciones de partículas hacia los ojos, ¿no? Hay un riesgo de estas lesiones oculares por astillas o por partículas de maderas que son muy frecuentes. ¿Por qué? Porque a veces se hace caso omiso de utilizar los lentes de protección. También tenemos lo que es la hipocausia, que es la pérdida de audición por la exposición al ruido, ¿no? Y la neumonoconosis, que la asfixias, las alergias, el asma, que es una enfermedad pues respiratoria causada, ¿por qué? Por la inhalación de polvo de la madera. Y esto generalmente lo sufren pues la gente que trabaja en estos aserraderos, en las carpinterías, ¿no? Varios personas, conozco gente muy cercana que han muerto por estas enfermedades respiratorias. Entonces, incluso cuando se le da el mantenimiento a las máquinas, también en los aserraderos los riesgos asociados son daños a los tejidos del cuerpo, pueden presentar quemaduras, lesiones auditivas, problemas de visibilidad. Entonces, estos riesgos son asociados al manejo de maquinaria y herramientas, ¿no? Heridas, laceraciones, daños de miembros, trastornos del sistema nervioso. ¿Qué más pueden presentar cuando hacen este mantenimiento de las máquinas? Contusiones, heridas,
politraumatismos, cortes. Entonces, estamos expuestos a constante riesgos que están asociados con esta actividad. Miren qué peligrosa es esta actividad que nosotros en nuestro sector tenemos, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros decimos, por qué es importante que nosotros también aquí apliquemos este término muy importante que es la ergonomía forestal? Incluso nosotros en la Universidad Nacional de Cajamarca, en la Escuela de Ingeniería Forestal se lleva este curso de la ergonomía forestal, lo aplicamos, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser, el trabajo forestal puede ser físicamente exigente y conlleva pues a riesgo de lesiones, a enfermedades, especialmente ¿en dónde? En la espalda, en los hombros, en las rodillas, en las manos, ¿no? Entonces la ergonomía busca, ¿qué? Busca reducir estos riesgos, ¿no? Mediante la aplicación de principios ergonómicos en el diseño pues de las tareas, de las herramientas, de los equipos de trabajo, haciendo que, pues, por las posturas adecuadas, pues, no evitar, de repente, posturas forzadas. Siempre hay que mantener en estas actividades, pues, tratar de mantener siempre la espalda recta, los hombros relajados, las rodillas ligeramente flexionadas al realizar cualquier tarea, ¿no? A veces se nos cae algo, sin darnos cuenta, nosotros nos agachamos como se nos da la gana, ¿no? Entonces, no, porque después a la larga uno comienza a sufrir ciertas enfermedades, ¿no? No nos damos cuenta ahorita de repente, pero más adelante, conforme uno va avanzando con la edad, vamos sufriendo este tipo de enfermedades. Igual, las herramientas y los equipos, la ergonomía acá también es muy importante porque hay que utilizar herramientas y equipos que estén diseñados ahora ergonómicamente, ¿no? Que se adapten a las características físicas del trabajador y que reduzcan, pues, las vibraciones y el esfuerzo, ¿no? Entonces, en sus centros laborales, los que son carpinteros, los que están en el sector forestal, ahora se exige ya esas herramientas que sean, pues, ergonómicas, de tal manera que uno pueda planificar las tareas, donde pues eviten de repente movimientos que sean repetitivos y ustedes puedan de cierta manera también ir alternando actividades que requieran diferentes grupos musculares, ¿no? Como decía por ahí la ingeniera Rosario, que le escuché, los descansos, ¿no? Hay que realizar pausas regulares, ¿no? Para descansar, para estirar los músculos, es bueno. Igual, nosotros no podemos permanecer muchas horas también frente a una computadora, porque también nos hace daño, hay que tener pausas activas. Continuamos, Joel. Ahora, tenemos también en cuanto a lo que es ya la transformación secundaria, cuando llega ya nuestra madera al área pues ya de trabajo para nosotros poder ya sacar productos derivados como el parqué, el triplé, los muebles, las casas prefabricadas, entre otros. También encontramos un sinnúmero de riesgos, ¿no? Como son inhalación de polvo y fibras de maderas, resinas, sustancias tóxicas, disolventes de barnices, entre otros, ¿no? Que son riesgos respiratorios por inhalación de partículas y sustancias químicas, ¿no? Hemos visitado siempre con algunos colegas, con los alumnos, aserraderos, carpinterías, donde encontramos, pues lamentablemente, un desorden. Cajamarca creo que no se encuentran aserraderos ni carpinterías, pues que nos muestren, hay excepciones, sí, pero en la mayoría sí son medias informales, ¿no? Y no se dan cuenta de todo lo que les puede causar, ¿no? Esta inhalación del polvo, que están ustedes en constante, pues, contacto con estas resinas, con estas sustancias tóxicas, ¿no? Que usan diario, ¿no? Otro riesgo que se puede encontrar son cortes con herramientas y maquinarias, ¿no? Los riesgos de corte por el uso de sus herramientas afiladas que se tienen ahí, que son muy peligrosas. Y vuelvo a repetir acá también las posturas forzadas que uno tiene, los movimientos repetitivos, la manipulación manual de cargas, que son riesgos ergonómicos que pueden causar lesiones, pues, a la larga, ¿no?
Entonces, es muy importante mantener sus áreas siempre libres, siempre ventiladas, ¿no? Vamos a ver más adelante. Continuamos, Joel. Bien, en cuanto a la elaboración de artesanía también, que es muy importante acá también hablar de este, de este tema, ¿no? De las vajillas, los retratos tallados, de las tablas de picar, los utensilios de madera que se utilizan también. Existen también riesgos, ¿no? Siempre las personas que trabajan en esto también están expuestos al riesgo de lesiones oculares y en las manos, como están en constante trabajo a las astillas o partículas pues que puedan ingresar a la madera, ¿no? Exposición al ruido excesivo también, ¿no? Ellos están expuestos a que puedan tener una pérdida auditiva por el ruido de las herramientas, están expuestos a cortes también, a contusiones, fracturas que pueden tener, riesgos dermatológicos también, ¿no? De la salud por contacto de sustancia o de alguna sustancia, de alguna partícula, y riesgos respiratorios por inhalación, pues, de los polvos, ¿no? Entonces, es muy importante que estas herramientas de seguridad que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, para los carpinteros, ¿no? Es necesariamente y es obligatorio que ustedes usen sus lentes protectores, sus tapones, sus mascarillas, sus respiradores, sus guantes anticorte, sus delantales de protección, sus botas con protección de punta, sus herramientas de empuje, un botiquín y un extinguidor. Cuando nosotros visitamos las carpinterías, los aserraderos, muy pocos tienen un botiquín, muy pocos tienen un extintor, ¿no? Y muy pocos utilizan adecuadamente estas herramientas de seguridad, ¿no? De los 10 personas que puedan estar trabajando dentro de una carpintería, un aserradero, de 10, 2 estarán correctamente bien con el equipo de EPP. El resto, si ustedes han tenido la oportunidad de ir, o los que están aquí, de repente también algunos carpinteros pueden dar razón de eso, porque no les importa, no les interesa de repente su vida, ¿no? Algunos. Pero es muy importante que todo aserradero y que toda carpintería cuente con estas herramientas de seguridad. Ya, avanzamos, Joel. Ahora, ¿qué impactos en la salud y seguridad de los trabajadores puede producir todo esto, no? Como producto, digamos, del lijado o corte de la madera, se producen, ustedes saben, pequeñas partículas que ingresan al organismo a través de las vías respiratorias. Y además, estas partículas, ustedes saben, sirven también como combustible en caso de incendios. Entonces, ¿cuál es el riesgo que se tiene para la salud y la seguridad? ¿No? Vemos ahí en esas imágenes cómo es la acumulación de acerrín, de polvo, que cuando nosotros visitamos siempre encontramos esas montoneras de acerrín y de polvo. No hay una limpieza adecuada, no hay un orden adecuado, ¿no es cierto? Acá también tenemos, miren, un diagrama de cómo se ilustra cómo el polvo de la madera ingresa al sistema respiratorio, causando ¿qué? Irritación, potencialmente, enfermedades respiratorias, ¿no? Y esto se genera durante ¿qué? El lijado y corte, cuando las partículas, este lijado, pues esas partículas tan pequeñitas que a veces ni siquiera lo podemos ver, ya están siendo inhaladas por nuestras vías respiratorias. El polvo puede causar ¿qué? Irritación, enfermedades, y el polvo de la madera también pues es inflamable, representando un riesgo de ¿qué? De incendio, ¿no? Pero no nos damos cuenta, o sea, seguimos incidiendo en eso, seguimos trabajando en eso. O sea, como yo siempre digo, las charlas tienen que ser constantes y tienen que tener pues un monitoreo continuamente, ¿no? Nosotros les podemos ahorita de repente hablar, dar las pautas,
Ahorita estamos hablando de todos los riesgos, de todo lo que puede ocasionar. Bien, lo podemos decir sí, ahorita no, sí, tiene razón, pero si no se da digamos, un monitoreo constante, si no sale la supervisión, ustedes mismos como trabajadores no hacen sus charlas de capacitación, o sea, vamos a seguir cayendo en lo mismo, ¿no? Entonces, avanzamos, Joel, se recomienda pues el uso o las medidas preventivas que nosotros tenemos que tener para estos riesgos es que se debe de usar o se recomienda pues el uso de los equipos de protección personal, el uso de mascarillas con filtros apropiados, ¿no? Vemos que a veces estas mascarillas no vienen con estos filtros, que algunos no utilizan estos filtros. Entonces ya saben a qué están expuestos, cuál va a ser su futuro de estas personas, ¿no? Las gafas de seguridad también para proteger los ojos y se sugiere también instalar un sistema adecuado pues de ventilación, ¿no? De extracción de polvo en las áreas de trabajo para minimizar esta concentración de aire. Entonces, una buena ventilación en cualquier ambiente, pero hablando específicamente de aserraderos, de carpinterías, va a reducir la cantidad de polvo de manera en el ambiente, ¿no? De tal manera que ustedes también se sientan un poco más, más satisfechos, ¿no? La limpieza que debe de ser regular, ¿no? Hay que implementar en cada aserradero, en cada carpintería, procedimientos de limpieza frecuente para eliminar el polvo acumulado, ¿no? Entonces, la limpieza regular nos va a ayudar pues a controlar la cantidad del polvo presente en ese lugar, ¿sí? Y las capacitaciones, como les decía, ¿no? Va a enfatizar la importancia de capacitar a todos los trabajadores en la manipulación segura también del polvo de la madera, en la capacitación que se proporciona a los trabajadores en cuanto al conocimiento y a las habilidades necesarias para que uno pueda trabajar de manera segura, ¿no? Yo creo que en los aserraderos, en las carpinterías, me imagino, y debería de ser así, que el supervisor da su charla antes de que sus trabajadores pues inicien sus labores, ¿no? Avanzamos, Joel. Y bueno, he considerado acá 3 principales medidas de seguridad muy importantes, ¿no? Que es la planificación previa, que antes de iniciar pues el trabajo en el campo hay que elegir los accesos óptimos y hay que establecer mapas o documentos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos va a enfatizar, digamos, la importancia del planificar antes de comenzar cualquier tarea, incluyendo pues la selección de rutas de accesos que sean seguras, incluyendo la creación de mapas o documentos para facilitar la orientación y la comunicación. Otra medida principal y que no se debe dejar de lado es el uso del EPP para cada trabajador, zapatos de seguridad, guantes, ropa de abrigo o ligera, impermeable, casco, gorras, gafas y protectores auditivos. ¿Esto por qué? Porque va a destacar la importancia del uso del equipo de protección personal adecuado para cada tarea, el cual pues va a permitir evitar accidentes y la seguridad vial, ¿no? También es importante para la conducción de vehículos usar un cinturón de seguridad, realizar un mantenimiento preventivo, hacer un checklist, que es un registro de las partes que cuenta cada unidad, ¿no? Cómo está el estado de las luces, cómo está el freno, cómo está, qué sé yo, su sistema eléctrico, las alarmas. Entonces, antes de coger cualquier máquina, digamos, tanto en el sector forestal como en la carpintería, es muy importante y se recomienda siempre hacer esta inspección, ¿no? Hacer este checklist que nosotros lo llamamos. Continuamos, Joel. Y acá tenemos el uso de la máquina adecuada, donde nosotros acá vemos, utilizamos pues las herramientas y maquinarias adecuadas,
como son los tractores forestales, las motosierras, los winches portátiles, los carros de arrastres de trozas, las astilladoras, ¿no? Entre otras herramientas, y todas con guardas de seguridad. Entonces, es importante acá utilizar herramientas y maquinarias, pues que estén en buen estado, ¿no? Que tenga todas las protecciones de seguridad necesaria, ¿no? Entonces, si ustedes dentro de su trabajo que se encuentran ya herramientas hechizas, se encuentran herramientas en mal uso, pues tienen que avisar, tienen que reportar al dueño. No pueden ustedes de ninguna manera trabajar con equipos que estén en mal estado, ¿no? Acá también destaca la preocupación de seguridad a veces de operar con maquinarias pesadas, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere de repente de una formación adecuada también para su uso, que no deben de transportar personas en las zonas de carga y que la maquinaria pues debe de apagarse al dejarla sin supervisión, ¿no? Entonces es muy importante que acá, ¿no? En esta imagen, que es un tractor forestal, está transportando troncos de madera, ¿no? Entonces, vemos que de repente ahí tiene que ser ahí una persona que esté capacitada para eso, ¿no? No puede manipular cualquier persona, ¿no? No se pueden utilizar estas maquinarias si no se dispone de información, no se debe, como dice ahí, de llevar a personas en las zonas de carga, ¿no? A veces se van ahí subidas las personas, o sea, no les importa, no les interesa su vida, ¿no? Y por eso la persona ahí tiene que ser muy capacitada, ¿no? Y nunca se debe de abandonar, pues, este tipo de maquinarias o dejarlas encendidas, que es lo que generalmente se ha visto y se hace, ¿no? Hasta ahora, a pesar de que se les da toda la información adecuada. La siguiente, Joel. Bueno, y algunas sugerencias que hemos tenido conveniente poner ahí para la protección y lucha contra estos eventos no deseados es la vigilancia y alerta temprana con el fin de detectar cualquier quema o amenaza, capacitación en las tareas, prohibir fumar en las instalaciones, ¿no? Considerar instalar un sistema automático de detección y alarma de incendios, mantener las vías de evacuación y salidas de emergencia despejadas. Eso es muy importante. Si ustedes visitan algunos aserraderos o carpinterías, no tienen estas vías de evacuación, estas salidas de emergencia. Ojo, que ahí están infringiendo contra la ley. Adecuada señalización, elaborar un procedimiento de actuación como respuesta de una emergencia, sistemas de extinción de incendios hidratantes, ¿no? Gabinetes, tener mangueras, extintores, que tampoco algunos cuentan, tener un botiquín y un kit básico de primeros auxilios, que es muy importante, realizar charlas de seguridad antes de iniciar la jornada, mantener el orden y limpieza en el lugar de trabajo y realizar pausas activas, ¿no? Todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Entonces, es muy importante estas sugerencias, estas medidas de protección, ya que consideramos que la vida es muy importante para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, como ven acá, hay una lista completa de medidas preventivas para la seguridad contra incendio, otros eventos no deseados, ¿no? En un taller, generalmente de carpintería, ¿no? Entonces, combina acá medidas preventivas, combina sistemas de detección y respuestas de emergencia, combina recomendaciones para la formación del personal, ¿no? Entonces, acá como pueden ver, hay una imagen, que esta imagen, pues, de estos trabajadores refuerza el mensaje de trabajo en equipo y preparación para emergencias. Siguiente. Joel, bien. Yo les voy a presentar un video. Ahí va a compartir Joel un video para que ustedes tomen en cuenta todo este tema muy importante que concierne pues a los que son los riesgos a los que estamos expuestos, no sin antes agradecerles también por su atención.
A ver, Joel, si nos puedes compartir. Muchas de las operaciones que realiza en el taller de madera pueden afectar su seguridad y su salud. Trabajar sobre máquinas sin protecciones, el polvo de la madera, el ruido excesivo, los resbalones y tropiezos pueden provocarle lesiones graves y enfermedades. ¿Sabe trabajar manteniéndose sano y salvo? La mayoría de los accidentes en el sector de la madera suceden sobre la sierra circular, la cepilladora y la máquina tupí. Para reducir los riesgos cuando trabaje sobre cualquier máquina, asegúrese de que entiende cómo funciona y cuáles son los riesgos. La máquina ha pasado los controles de mantenimiento. Solo la usa si tiene la protección adecuada y utilice materiales de empuje cuando sea necesario. Es esencial que reduzca las posibilidades de tocar las cuchillas no solo al cortar, sino también cuando al apagar la máquina las cuchillas sigan girando. Para reducir la exposición al ruido, elija máquinas más silenciosas. Use la protección auditiva correctamente y no permita al personal permanecer mucho tiempo en zonas ruidosas. Para reducir el riesgo de asma, cáncer y otras enfermedades provocadas por el polvo de madera, separe las operaciones que produzcan polvo de las que no. Extraiga el polvo cuando y donde se genere. Use mascarilla cuando no sea posible aspirarlo y limpie con una aspiradora industrial con filtros apropiados para polvo. Para evitar resbalones y tropiezos, mantenga el taller ordenado, recubra y fije los cables que estén en el suelo y asegúrese de que está nivelado y que no resbala. Recuerde que hay otros peligros a los que usted está expuesto, así que antes de empezar cualquier tarea pare y pregúntese: ¿cómo voy a hacer el trabajo? ¿Sé lo suficiente para mantenerme sano y salvo? No le llevará mucho tiempo, pero puede mantenerle seguro. Recuerde que puede necesitar tomar otras precauciones, por ejemplo, en el caso de embarazo. Contacte con su inspección de trabajo u otras organizaciones que le puedan facilitar información sobre cómo mantenerse seguro y lea el folleto que le hemos preparado para ayudarle a trabajar de forma segura. Bien, muchas gracias, Joel. Quisiera, pues, para todos, ¿no? Hay que cuidarse bastante en estos trabajos que ustedes vienen realizando, como es la carpintería, es muy fundamental porque se trabaja con herramientas, porque se trabaja con materiales que pueden causar accidentes si no se usan correctamente, ¿no? Hay que seguir realizando buenas prácticas de seguridad y usando el equipo de protección adecuada. Y de esta manera ustedes pueden trabajar de una manera más eficiente y sin riesgos innecesarios. Bien, la ingeniera Rosario Alba, mi persona, les agradece por habernos escuchado en esta tarde, en este tema, como les dije al inicio, de mucha importancia para todos, ¿no? Quedamos abiertas si tuvieran alguna pregunta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, ingenieras, por la presentación de hoy día. Agradecemos a la ingeniera Carla Montero, a la ingeniera Rocío del Pilar Alba. Nos ha llegado justamente una pregunta al interno y nos dice para cualquiera de las dos ingenieras, ¿cuál considera que es el error más común que cometen los trabajadores en materia de seguridad y cómo se puede corregir? A ver, podría responder yo. Creo que todavía no tenemos muy implementada o muy implantada en nuestros procesos la cultura de la seguridad, ¿no? Muchas veces no medimos los riesgos y pensamos que el trabajo va a ser rápido, o porque realizamos ese trabajo con continuidad, pensamos que ya estamos aptos a desarrollar alguna labor. Y yo he escuchado, por ejemplo, comentarios de algunos carpinteros que no les gusta trabajar con guantes porque los guantes se enganchan, porque con los guantes no se puede manipular, pero es 1000 veces preferible que se enganche el guante, que se malogre la máquina, que se pare, a que puedan perder alguno de sus dedos.
como mencionó la ingeniera Carla, se ha observado muchas mutaciones. Otro tema es también que al momento de desarrollar algún trabajo en el campo, nos vamos de frente a hacer el trabajo, no nos tomamos los 5 minutos previos a realizar una labor para hacer un análisis, para poder hacer una observación de lo que vamos a hacer, observar los riesgos, observar, se ve mucho, por ejemplo, en el tumbado de árboles, ¿no? De frente nos vamos y pensamos que los técnicos, los motosierristas, ya ellos simplemente, como decimos, al ojímetro, simplemente se posicionan y ven. Y sí hemos tenido conocimiento nosotros, particularmente en la época que trabajé en el CERFOR, de algunos accidentes que hubieron y uno de ellos fue fatal, que a uno de los trabajadores con la rama de un árbol le rozó la cabeza, lo desestabilizó, se cayó y se fue en la piedra. Uno, no observaron la caída, no direccionaron la caída del árbol. Lo otro, no tenían equipo de protección personal. Entonces hay que cuidar nuestra vida. Creo que ese es el gran problema o la debilidad que todavía nos falta fortalecer, que no somos conscientes de los riesgos, tanto en el trabajo de campo como en las instalaciones como aserraderos, carpinterías. No, todavía interiorizamos muy bien el uso de EPP. No sé si la ingeniera Carla quiere agregar algo. Sí, a ver, Charito, sí, gracias. Bueno, como decía el ingeniero Charo, ¿no? Creo que no les falta bastante o no se tiene una cultura hasta ahora de usar pues un PPT adecuado, ¿no? Entonces, muchos en la carpintería también se pueden cometer, aparte de esto, muchos errores, ¿no? Desde los más básicos hasta los más complejos. De repente también al no hacer un plano, de repente esto puede llevar a cortes incorrectos, a piezas que no encajan, a tener acabados deficientes, la precisión que es fundamental en la carpintería. Es importante también tener en cuenta la forma y el tamaño de las piezas, de planificar pues un proyecto, ¿no? A veces hay errores en los ensamblajes, errores en los acabados y bueno, hay muchos temas, ¿no? Sobre todo en estas, digamos, aserraderos o carpinterías, pues, informales, ¿no? Que vemos mucho, entonces nos falta bastante seguir capacitando en este tema, como les decía, hacer un control, un monitoreo, ¿no? Para que se eviten, pues, estos tipos de accidentes fatales, ¿no? A veces tampoco ellos no usan las herramientas correctamente, ¿no? O no tienen un espacio de trabajo tampoco seguro, ¿no? A veces hacen sus instalaciones de sus carpinterías, aserraderos, donde, pues, ellos, en el espacio donde ellos, a ver cómo les digo, donde se desarrollan, ¿no? Entonces no miden esas consecuencias, ¿no? Entonces hay que comenzar a trabajar por ahí, ¿no? Capacitando, reforzando, monitoreando, ¿no? Muchas gracias. Listo, muchas gracias por las respuestas, ingeniera. Acá tenemos un comentario de Elmer Misael Alvarado, nos dice, como comentario, quienes por trabajo visitamos aserraderos o talleres de carpintería, nos damos cuenta que es común ver a los carpinteros con las manos mutiladas, ¿no? Con la falta de uno o varios dedos, en el peor de los casos, una mano, ¿no? En el peor de los casos, sí, una mano. Bueno, es muy cierto, ¿no? Entonces, a tener en cuenta todos estos aspectos que nos han brindado las ingenieras. Bueno, con esto ya estaríamos cerrando la charla del día de hoy, nos ha ganado la hora. Entonces, una vez más, agradecer la presencia de la ingeniera Rosario del Pilar Alba Martos y la presencia de la ingeniera Carla Gisela Montero León. Muchas gracias desde el nombre de la Unidad Técnica Cajamarca del Sistema somos una institución del Instituto Tecnológico de la Producción, órgano adscrito al Ministerio de la Producción. A nombre del Ministerio de la Producción, agradecemos muy gratamente esta colaboración con todos nosotros. Esperemos que no sea la última colaboración, esperemos tenerlos presentes también en los eventos próximos que
que organicemos comunidad técnica. Muchas gracias, ingenieras. Entonces, hasta aquí ha sido el día de hoy nuestro primer día de la Semana del Carpintero. Gracias, Elmer Alvarado, por los comentarios, a todos los que han participado y a todos los que han estado atentos, muchísimas gracias. Acabo de dejar la encuesta de satisfacción, es importante que la llenen para nosotros seguir mejorando siempre a favor del sector forestal, madera y mueble. También acabo de dejar para las siguientes conferencias que vamos a tener, la próxima conferencia es el día jueves. El día jueves vamos a hablar sobre formulación de proyectos forestales, el jueves. El jueves a las 3 de la tarde tenemos nuestra próxima charla en el marco de la Semana del Carpintero. Pueden registrarse, se les va a enviar todo el material también de todas estas charlas a todos los que están registrados, así que no se olviden registrarse. Y bueno, con nosotros, Comunidad Técnica Cajamarca del Sistema Madera y Mueble, será hasta el día jueves. Muchas gracias. Gracias, ingeniera, una vez más. Chao, chao. Gracias a Muchas ustedes, gracias. Joel. Gracias a todos. Hasta luego. Muy amables. Gracias. Hasta luego.